Aquí y vamos a estar hablando en unos minutitos nomás con Maristela Svampa, que Maristela es socióloga, es escritora, autora de muchos libros e investigadora. Es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba y doctora en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Es investigadora principal del CONICET y profesora titular de la Universidad Nacional de La Plata. Es miembro del colectivo de intelectuales Plataforma 2012. En 2016 recibió la beca Guggenheim y el premio Konex al mérito en Sociología en Argentina. En 2014, el Konex le dio un premio al mérito en el ensayo político y sociológico. Y en el 2016, el premio Konex de Platino en Sociología. Bueno, ¿qué decirles? Maristela es una mujer que es un orgullo para los argentinos y me parece que también es un honor para nuestro programa tener la posibilidad de conversar con ella, sobre todo después de un escrito que ella sacó junto con Roberto Gargarella y Rubén Lobuolo, que le voy a preguntar justamente porque es el momento de... el momento. Hola, buenos días, Maristela, ¿estás allí? Sí, buenos días, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal, Mario? Bueno, te presentaba con una parte de todos los títulos que vos tenés y realmente para nosotros es un verdadero honor poder contar con vos en este programa La Brújula. Así que muchísimas gracias por haber aceptado este convite. Maristela, hace pocos días vos junto con Roberto Gargarella y Rubén Lobuolo presentaron un escrito que se llama El riesgo de un pacto de impunidad. Y en esta mañana, en este mediodía del martes 21 de mayo, en el cual arrancó el juicio oral contra Cristina Fernández de Kirchner, me gustaría que vos hicieras una reflexión sobre ese material y sobre lo que está ocurriendo en este momento. Bueno, antes que nada quisiera aclarar que ese artículo veníamos elaborándolo ya desde un mes atrás con Roberto Gargarella y Rubén Lobuolo, con la idea de hacer una discusión más de fondo sobre los diferentes pactos de impunidad que se han consolidado en la historia argentina reciente. No nos interesaba, en todo caso, hacer alusión a una situación puntual, como es la que atraviesa la expresidenta y el inicio del juicio de hoy, sino más bien hacer una reflexión más general sobre este vaivén entre las expectativas positivas y las grandes frustraciones que atraviesa la sociedad argentina, y cómo gran parte de esa frustración se asienta en estos pactos de impunidad que efectivamente implican la ausencia de justicia y de castigo frente a delitos económicos, políticos que se han venido cometiendo. Estos pactos que reflejan sobre todo la entente de una élite política y económica, también mediática, que, insisto, en ese sentido lo que hacen es consolidar aún más una situación de desigualdad. Y para ello poníamos como ejemplo la situación del propio presidente Menem, ¿no? Sí. Que se ampara bajo los fueros legislativos, pese a que ha sido condenado, y que refleja de modo visible la impunidad de funcionarios y empresarios que lucraron con las privatizaciones y con otras políticas de su gobierno. Hacíamos alusión también al propio presidente Macri, quien ha reconocido la participación de su padre en actos delictivos, sobre todo ligados a la llamada patria contratista. Así es. También uno puede hacer alusión a los Panama Papers, que ponen de relieve la presencia del propio presidente de la Nación en empresas offshore. En todo caso, hay una serie de ejemplos constantes a través de las cuales nos ilustra la historia argentina, uno de los cuales, los más recientes, puede ser la causa llamada de los cuadernos, ¿no? Que como pocas refleja esta articulación entre intereses empresariales
políticos y políticos, ¿no? Y lo que decíamos en este texto es que sin que tomen una forma visible o abierta frente a la sociedad, corremos el riesgo de que se consoliden nuevos acuerdos que desdibujen la posibilidad, digamos, de un hecho de justicia que en todo caso creemos que la sociedad reclama. Mientras que en otras sociedades este tipo de delitos, sea lo de los Panama Papers o lo de la corrupción ligada al caso de Brecht, han llevado al juicio a políticos muy prominentes, así como a destacados miembros de la clase empresarial. Acá lo que tenemos es un avance más bien tímido, ¿no?, que Sí. corre el riesgo de ser desarticulado ante los vicios de procedimiento. Entonces, básicamente queríamos poner el acento en esta cuestión, ¿no?, en el avance de un pacto de impunidad que en todo caso se registra como algo frecuente en la historia argentina. Lamentablemente ese artículo cayó en la grieta, ¿no? Sí. En un solo lado de la grieta, porque la gente que leyó ese artículo lo leyó solamente con el fallo de la Corte a la mano, ¿no? El fallo de la Corte Suprema, perdón, no era un fallo, con el anuncio de que la Corte Suprema iba a postergar el juicio el juicio oral a Cristina Fernández de Kirchner, cuando nuestra intención fue la de hacer una lectura mucho más estructural de la historia argentina y en todo caso también tratar de interpelar a los ciudadanos argentinos que están en los diferentes o en los dos costados de la grieta, ¿no? Como digo, es lamentable que haya caído en un solo lado de la grieta porque se hizo una lectura sumamente coyuntural del texto, cuando en realidad, insisto, lo que estamos haciendo es una lectura del argumento. Vos sabés, Maristela, que en la Argentina siempre la coyuntura nos da tantas sorpresas y tantos elementos que es difícil justamente sustraerse a esa atracción, a ese polo gravitatorio que es la actualidad, y eso muchas veces anula, si se quiere, el pensamiento más estratégico y más estructural. Pero mi pregunta, de todas formas, y con esto cierro este capítulo, es si a vos te parece que en este contexto podemos esperar un juicio justo, porque, por un lado, algunos hablan de corrupción K, vos viste que hace años que vienen con esa bandera. Por otro, sectores de la otra parte de la grieta dicen esto es persecución política. Ahora, en la Argentina lo que nosotros requeriríamos son juicios justos, pero un juicio, para ser justo también, tiene que ser abarcativo de todas las partes. No se puede juzgar a una de las partes y no a la otra. ¿A vos te parece que están dadas las condiciones para que realmente terminemos ese ciclo histórico de impunidad y podamos ir a una justicia que realmente tome la impronta de luchar por la transparencia y por la ética pública? Bueno, la verdad que todo lo que viene sucediendo me hace sospechar, como cualquier otro ciudadano o ciudadana, de que no están dadas las condiciones. De hecho, la misma reacción de la Corte Suprema ante lo que sucedió la semana pasada con Cristina Fernández de Kirchner nos deja planteadas más dudas que certezas, ¿no? Los cambios tan abruptos en 24 horas en relación a un posicionamiento. Con lo cual, realmente, por lo que está sucediendo en nuestro país, las garantías no parecen estar dadas. Sin embargo, hay una necesidad o una demanda de justicia, y una demanda sobre todo de ejercer también memoria histórica, ¿no?, en la Argentina. Siempre tenemos la impresión de que, como todo lo que escribimos con la mano, y que entonces no desarrollemos ese ejercicio de, podríamos decir, de memoria histórica, esa lucha contra la amnesia histórica que a veces atraviesa a la clase política, ¿no? Yo creo, y he sido muy crítica de lo que sucedió durante el gobierno kirchnerista, lo hemos escrito además en varios documentos colectivos, también con mis colegas Roberto Barrera y Rubén Lobolo, de que efectivamente a través de la obra pública se instaló una suerte de sistema de corrupción a gran escala en la Argentina, ¿no? Sí. Lamentablemente los vicios de procedimiento que se han instalado en la Argentina y la parcialidad misma de la justicia atentan contra la posibilidad de que haya un juzgamiento imparcial de este tipo de delitos, ¿no? Ese es uno de los grandes inconvenientes. Y el otro es
volvamos a otro de los grandes problemas de la Argentina, y es que en Argentina el crecimiento, el incremento de la polarización política electoral ha hecho que se borraran o se desdibujaran las bases comunes de una conversación democrática, ¿no? Ujú. Es decir, en Argentina estamos viviendo como una suerte de clima de guerra, en la cual las posiciones se dirimen a favor o en contra de manera muy dogmática, así como unos dicen que los funcionarios del gobierno anterior son perseguidos políticos, otros dicen que son ladrones consumados, ¿no? Ujú. Sí. Estos dos lados de la grieta, en los cuales no hay comunicación alguna, han instalado una situación de imposibilidad, digamos, de diálogo democrático. Me parece uno de los problemas fundamentales. Entonces, vuelvo a lo anterior, no importa lo que uno escriba, si quiere saltar la grieta, siempre va a haber un hecho que lo cuele y lo inserte nuevamente en la grieta y que no le dé el alcance más global o general que pretendía tener. Eso me parece muy grave, ¿no? Y es por eso que a veces uno tiene la impresión de que es completamente inútil, completamente imposible lograr una conversación democrática en estos términos, tal como están planteados. Bueno, muy bien. Vos, Maristela, te cambio un poquito de tema porque creo que en los últimos 20 años en la Argentina ha venido creciendo una lucha que es la lucha ambiental, socioambiental, si se quiere. Y te quería preguntar, ¿cómo estás viendo la evolución de esta lucha en un momento en que efectivamente desde la megaminería, Vaca Muerta, el complejo sojero, la extensión de la frontera sojera, las fumigaciones, están haciendo estragos en la Argentina? ¿Y cómo estás viendo vos esta lucha en estos momentos? Pues ahí es una pregunta muy oportuna para conectarlo con lo anterior, porque la problemática socioambiental en la Argentina salta por encima de la grieta, ¿no? Uh-huh. Y alinea a los planetas en una dirección que va en favor de una perspectiva más bien productivista, desarrollista clásica, que niega los impactos de los modelos de mal desarrollo, como decimos con Enrique Viale, instalados en Argentina, sea que se trate de la expansión de la frontera minera, sea que se trate de la expansión de la frontera petrolera a través de la fractura hidráulica o el fracking, como lo ilustra el caso de Vaca Muerta, o también la expansión de el agronegocios y los monocultivos. Ahí lo que vemos es una continuidad del modelo y un agravamiento en el contexto actual, porque en clave ultra neoliberal ha habido un avance sobre los territorios que no contempla esta disputa entre expansión de la frontera de derechos ambientales, derechos de los pueblos indígenas, y por otro lado la puja por el capital por entrar en esos territorios. Para el gobierno actual, a diferencia del gobierno anterior, lo único que existe como legítimo es el avance de las fronteras del capital. Con lo cual, las luchas socioambientales en los últimos años se han visto, digamos, podríamos decir, muy encapsuladas en la defensa de sus propios territorios ante el avance del gobierno por, sobre todo, flexibilizar la normativa ambiental que se ha conseguido contra viento y marea en los últimos 10 o 12 años, ¿no? Por ejemplo, el gobierno ha apuntado a la flexibilización de la Ley Nacional de Glaciares, aun si no lo ha logrado todavía. En Mendoza ha apuntado contra la flexibilización, o mejor dicho, en favor de la flexibilización de la ley que prohíbe la megaminería para poder avanzar con proyectos mineros. Ha decretado el gobierno provincial de Mendoza, vía decreto, habilitó el fracking. En Chubut, que es un territorio muy amenazado desde hace mucho tiempo, también se ha avanzado para poder derogar la ley que prohíbe la megaminería. Todavía no se ha logrado porque la lucha es intensa en los territorios,
pero a lo que me refiero es que hay un mensaje muy claro por parte del gobierno, de los ministros, entre ellos el secretario de Ambiente, que es un virtual ministro de Minería y del Petróleo, para avanzar sobre los territorios y criminalizar a las poblaciones, muy especialmente a los pueblos originarios, ¿no? Que son los que resisten ante el avance de la frontera del fracking y de la megaminería en sus propios territorios. Entonces, es continuidad, pero continuidad agravada en relación al modelo o al gobierno anterior, porque, insisto, para este gobierno solo existe la lógica del capital y no el discurso en defensa de los derechos humanos. Sí, y yendo un poquito a esto que acabas de mencionar, te cuento simplemente que este programa se transmite también por Radio La Paquita en Uspallata, donde hace años, Mendoza, donde quisieron hacer una megaminería que era la mina San Jorge y el proyecto San Jorge. El proyecto San Jorge, y bueno, nosotros estuvimos allá, tenemos una relación y este programa sale para allí, así que simplemente te lo comentaba. Creo que utilizando siempre el mecanismo de la grieta y de demonizar al otro, acá hubo una lucha por demonizar a los mapuches en el sur. ¿Cómo, y que realmente trajo consecuencias trágicas? ¿Cómo ves esta, que yo podría decir, esta actitud político-cultural de demonizar al otro, porque el otro es un obstáculo para la expansión de la frontera económica, extractivista? ¿Cómo estás viendo vos esto y su repercusión en la sociedad? Bueno, efectivamente hay una visión demonizadora que se apoya sobre una lectura. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, te escuchamos perfecto ahora. Perdón. Sí. Hay una visión demonizadora de los pueblos indígenas que se apoya en un discurso lineal sobre el progreso y por ende un discurso sobre los indígenas como un obstáculo en relación al mismo, que este gobierno ha llevado casi al extremo, podríamos decir, ¿no? Y en el cual también se entrevé una visión elitista, ¿no? No lo olvidemos quiénes nos están gobernando, ¿no? Sí, claro. Que son los viejos apellidos ligados a la oligarquía liberal y toda la historia que hay en relación a ella. Entonces esta visión clasista, digamos, permea también los discursos en relación a los indígenas. Hace poco tiempo Macri dijo que todos descendíamos de inmigrantes europeos, como si nunca hubiesen existido acá o no existieran pueblos originarios. La ministra Bullrich también ha fomentado un discurso no solo demonizador, sino también ha inventado claramente un relato para culpar a los pueblos originarios y sobre todo algunas comunidades, culparlas de hechos violentos. No olvidemos lo que sucedió con Rafael Nahuel, que fue asesinado por la espalda allá en la zona del lago Mascardi, y ahora recientemente la Cámara Federal de Roca finalmente dictaminó que se trata de un homicidio agravado. Así es. Y que no tiene nada que ver con la teoría o la tesis del enfrentamiento o la confrontación que había impuesto el gobierno en un primer fallo, ¿no? En un primer procesamiento. Entonces, la lectura esta de demonizar a los mapuches viene de la mano con la creación de un nuevo enemigo interno, violento, al cual no se le puede dar estatus de digamos, un estatus político, de interlocutor político, sino al cual se lo tiene que desplazar o simplemente eliminar, que es una lectura más en sintonía con la que encontramos en Chile, donde numerosos referentes mapuches están encarcelados, ¿no? Claro. Y este tipo de lectura demonizadoras y que asocian a los pueblos mapuches, sobre todo con la violencia, lo que hacen es fomentar también salidas cada vez más radicalizadas por parte de los sectores mapuches más jóvenes. ¿Entiendes? Se realimenta una dinámica recursiva muy perversa, que es por parte de sectores mapuches la de rechazar cualquier intento de negociación o de diálogo con un Estado que efectivamente los demoniza y los trata de violentos. Entonces, realmente yo veo ahí como una situación muy preocupante
en un momento en el cual el capital ha apuntado su interés en esos territorios que hace 30 años o 20 años no eran valorizados por el capital. Claro. Eran considerados como territorios improductivos. Pero en la medida en que el capital va expandiendo sus fronteras y va incorporando nuevos territorios, lo que ha hecho es nuevamente acantonar y buscar expulsar a esas a esas poblaciones que habían quedado efectivamente refugiadas en esas zonas, ¿no? Sí, sí. Yo digo, esto se ha ido efectivamente agravando, aún si el incremento o el empeoramiento de la situación económica de los últimos meses ha hecho que de alguna manera no se siga avanzando en esa línea demonizadora, ¿no? Te quiero hacer, en realidad te tendría que hacer tantas preguntas, pero voy a respetar tu tiempo también, así que voy a ir restringiéndome a algunas cosas que me interesan particularmente. Javier Rodríguez Pardo, que siempre lo recordamos, escribió el libro Vienen por el oro, vienen por todo, y él señala que desde hace 500 años, ¿no? Desde aquel momento... ¿Hola? ¿Sí? Maristela, ¿me escuchás ahora? Sí, te escucho bien. Bueno, yo te estaba diciendo... Bueno, retomamos. Yo estaba queriéndote preguntar cuál es el proceso por el cual 500 años después, que vinieron por la plata, vinieron por el oro, que se lo llevaron en cantidades increíbles, los pueblos es como que seguimos aceptando la situación de ser saqueados, de ser proveedores de materias primas, de no cumplir un papel activo. Si vos crees que esto es el fruto de una involución de una Argentina que en algún momento se sintió que podía ser, y que quizás a partir de la década del 70, 80, con el paso de la dictadura y del neoliberalismo, empezamos a adquirir una posición más pasiva, más cómoda, donde el neocolonialismo también penetró nuestra cultura. Bueno, a ver, hay varios elementos ahí que pudieran servir de punta para una interpretación que dé cuenta de un fenómeno tan complejo como el que planteas, porque yo creo que más allá de que existe una visión histórica ligada a América Latina, continente saqueado históricamente, producto de la depredación de los países centrales, nuestra historia está ligada al extractivismo en ese sentido. También la otra cara del fenómeno es una ilusión desarrollista, o más bien eldoradista, que atraviesa el imaginario social de los latinoamericanos, ¿no? Es decir, siempre ha existido, conjuntamente con esta visión del saqueo y la depredación, la idea de que si esos recursos naturales que existen en nuestras latitudes de manera tan abundante, si esos bienes naturales fueran controlados por y desde el Estado, efectivamente no podría asegurarse un desarrollo más justo, un desarrollo más igualitario y sobre todo más rápido, a fin de acortar las distancias con el mundo de los países centrales. Esto es lo que llamamos la visión eldoradista, porque coincide además con los ciclos, los diferentes ciclos económicos. Al principio fue el oro y la plata, luego fue el café, el guano, luego sin duda el petróleo y el gas. Hoy en día, además del petróleo y el gas y diferentes minerales, son la soja, el litio, aparecen como aquellos bienes naturales o materias primas que exige el mercado internacional y que nos coloca en una situación de rentabilidad extraordinaria, ¿no? Que los estados podrían aprovechar. Vaca Muerta, en ese sentido, sintetiza como ningún otro en Argentina esta visión de El Dorado, ¿no? La Argentina de la noche a la mañana podrá convertirse, explotando el gas no convencional, en una potencia energética exportadora. Esto es fruto de una ilusión. Históricamente, más allá de la dualidad del imaginario, lo que hemos conocido en América Latina es una tradición de despojo, de saqueo y de destrucción de los territorios. Y esto se agrava aún más en el contexto actual de crisis socioecológica, que es algo que no aparece en los diagnósticos económicos y políticos en la Argentina, ¿no? Vemos con claridad que hay un aumento del metabolismo del capital,
digo con esto que lo que hay es una presión de los países centrales por obtener más bienes naturales, ¿no? Más materia y energía para poder mantener un modelo de consumo. Así es. ¿No? Eso es lo que aumenta el metabolismo social, el intercambio entre sociedad y naturaleza. Eso es lo que hace que se expanda, ¿no?, las fronteras de explotación y la comoditización de la naturaleza. La naturaleza refleja cada vez más o se convierte cada vez más en una suerte de commodity para poder alimentar este modelo de consumo insostenible, ¿no? Uh-huh. Eso es un elemento fundamental que me parece que hay que traer a la luz cuando cuestionamos como insustentables a estos modelos de desarrollo. Porque por un lado, la insustentabilidad tiene que ver con los modelos de consumo, pero por otro lado también con la crisis socioecológica. Estamos en un momento en el cual, sin duda, la pérdida de biodiversidad y la emisión de gases de efecto invernadero conlleva un aumento muy importante de la temperatura que hace cada vez más inviable la vida, ¿no?, y la reproducción de la vida en nuestro planeta. Eso también tiene que ver con la explotación de los bienes naturales y con los modelos de desarrollo y el neoextractivismo vigente en América Latina. Estos son dos elementos que no aparecen en el diagnóstico de nuestros políticos y de nuestros economistas, sean de izquierda, sean de derecha. Lo que hay es una visión más lineal sobre el desarrollo, con la idea de que a través de la explotación de las fuerzas, de la expansión de las fuerzas productivas, la explotación de los recursos naturales, vía control del Estado podrá llegarse a un desarrollo. Lo que sucede es que ese desarrollo que ellos plantean, basado en la explotación de materias primas, es ya inviable, y lo es desde hace varias décadas, ¿no? Inviable desde el punto de vista global, inviable desde el punto de vista territorial y nacional, tal como lo están denunciando las poblaciones. Lamentablemente lo que tenemos en nuestro continente, no solo en Argentina, es que nuestras economías, nuestras sociedades siguen siendo adaptativas. Esto es que en vez de pensar nuevos horizontes, lo que hacen es adaptarse a las demandas del mercado mundial, ¿no? Y si el mercado mundial pide más materias primas, no importa el costo ambiental, territorial, económico, humano, cultural que yo tenga, con tal de, en todo caso, de captar algo de la rentabilidad extraordinaria o diferencial que da la explotación de esos territorios. Bueno, yo creo que ha llegado la hora como para plantearnos de que en realidad estamos ante un gran desafío, ¿no? Pienso en Vaca Muerta, pienso en la quema de combustibles fósiles, pienso en la necesidad de transición energética que ya se están planteando diferentes países en Europa o incluso China, y que acá estamos lejos de discutirlo. Todo lo contrario, en un contexto global en el cual se plantea la necesidad de salir de un modelo asentado en los combustibles fósiles, acá avanzamos aún más y sobre una energía extrema como es la del fracking, ¿no?, a través de la tecnología del fracking, los hidrocarburos no convencionales, que es mucho más destructiva que las anteriores y que además no tiene ni el mismo nivel de rentabilidad energética y que exige subsidios por parte del Estado enormes, además de un marco de flexibilización laboral que se está haciendo notar cada vez más a través de la muerte de trabajadores del petróleo allá en la zona de Vaca Muerta. La verdad es un escenario muy, muy preocupante, pero lo que vemos es que de manera ciega el país sigue apostando a El Dorado, ¿no? Es decir, que Vaca Muerta nos salvaría de la crisis energética y no solo lograríamos a través de su explotación el autoabastecimiento tan anhelado, sino que además nos convertiríamos en una potencia exportadora a nivel global. Ahí hay un dilema realmente, un problema que muchos de los políticos que hoy se presentan o que prontamente se presentan a las elecciones todavía no se han planteado. El autoabastecimiento es algo fundamental, tenemos que pensarlo en términos soberanos, sin destrucción de los territorios. La idea de convertirnos en una potencia global energética sí tiene que ver con un imaginario y nunca se ha cumplido a lo largo de la historia, sino más bien todo lo contrario, ha dejado heridas enormes en nuestras sociedades. Bueno, ha sido absolutamente clara, pero te voy a hacer la última pregunta porque el tiempo se nos ha ido. Desde ya te agradezco muchísimo y tu claridad realmente ilumina
y no puedo dejar de aprovecharte, aunque te moleste en alguna otra oportunidad. Los gobiernos populares en América Latina han tenido, si se quiere, avances en la expansión de derechos que son significativos. Sin embargo, pareciera que hubiera un área en la cual no han avanzado, que es el aspecto educativo, cultural y en lo que tiene que ver con la democracia participativa. Y creo que en ese sentido se le hace el juego a las élites dominantes, que justamente de lo que se valen es de mantener al pueblo lejos del debate de estas cuestiones que son cuestiones centrales. ¿Vos crees que esto es así o que se puede hacer algo al respecto? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, la verdad yo escribí varios libros sobre el tema de los gobiernos progresistas, sobre el ciclo progresista, digamos, que ya ha terminado, ya ha finalizado. Puede haber alguno que otro gobierno progresista, algunos tardíos, como en el caso de México con López Obrador, pero el ciclo progresista sin duda parece haber finalizado, y en ese sentido hago un análisis en el cual subrayo elementos positivos y elementos negativos, ¿no? Sí. Y efectivamente yo creo que hubo una expansión de la frontera de derechos. Hay que leerlos para cada caso, no es lo mismo Bolivia que la Argentina. En Bolivia hubo una suerte de redistribución del poder social y un avance en términos de democratización desde abajo. En Argentina yo creo que eso está, digamos, es mucho más cuestionable. De la mano del kirchnerismo se instituyó una suerte más de populismo de clases medias, yo diría, ¿no? De sectores de clase media que se empoderaron y hablaron en nombre de los sectores populares. Pero en líneas generales los progresismos latinoamericanos compartieron una base común, y esa base común tenía que ver con el cuestionamiento del consenso de Washington o del consenso neoliberal, la implementación de políticas públicas desde el punto de vista económico heterodoxas, la implementación masiva de planes asistenciales, muy ligados sobre todo a la ampliación del consumo, y lo último, la apuesta por la construcción de un espacio latinoamericano. Bueno, yo creo que eso efectivamente encontró grandes límites y déficits, ¿no? Que al menos podríamos señalar dos o tres, ¿no? Uno de ellos tiene que ver efectivamente con la consolidación de fuertes liderazgos centralizados que, lejos de ampliar los espacios de participación democrática, lo que hicieron fue cerrarlos, ¿no? Claro. Clausurarlos. E inclusive en la relación con los movimientos sociales cayeron en un típico o un modelo de dominación mucho más tradicional, que implica un control, ¿no? Un tutelaje de parte de los líderes en relación hacia los movimientos sociales, sean movimientos sindicales en el pasado, organizaciones sociales en la actualidad. Esos espacios de democratización entonces sufrieron efectivamente obturaciones y fueron más bien restringidos. Pero por otro lado, además del avance en términos del neoextractivismo, los progresismos aprovecharon ese momento del boom de los commodities, aprovecharon la rentabilidad extraordinaria del mismo para, de alguna manera, fomentar una suerte de redistribución en base al consumo y no en base, digamos, a una reforma tributaria. Claro. Con lo cual, no tocaron los intereses de los sectores más poderosos. Al final del ciclo progresista, y ya con una caída en el precio de los commodities a nivel global, lo que encontramos es una suerte de escenario mucho más preocupante, en el cual efectivamente se advierte que hubo una concentración económica por parte de los sectores dominantes, además de un mejoramiento de la situación de los sectores más pobres. Pero, en líneas generales, la desigualdad en América Latina no se redujo. Si a esto le agregamos que el ciclo progresista se cierra más bien por derecha, ¿no? Sí. Esto es que lo que encontramos es la emergencia de gobiernos conservadores, en algunos casos de extrema derecha, como se ve en Brasil, que lo que hacen es cercenar derechos y sobre todo restringir también libertades. Vemos que el escenario es más preocupante porque, además de continuar lo peor del gobierno progresista y expulsar lo mejor de ello, ha empeorado
enormemente la situación de los sectores populares y de los sectores medios. Es decir, no solo se aumenta la pobreza, sino los niveles de desigualdad. Yo creo que hay muchas cosas para reprochar al ciclo progresista, pero en este momento quizás no habría que hacer leña del árbol caído, claro, ¿no? Sin duda, porque sí. lo que vino después, para el caso de la Argentina y del Brasil, es mucho peor, ¿no? Es mucho peor. Es mucho peor. Así Sin embargo, insisto, no podemos hacer un ejercicio de amnesia histórica. Sí, hay posibilidades, en todo caso, de salir de esa huella del conservadurismo que nos traza la derecha empresarial y la derecha política. La salida tiene que dar cuenta de lo sucedido en la década pasada para no repetir los mismos errores que se cometieron durante el anterior ciclo. Muy bien. Bueno, Maristela, te agradezco mucho, se nos ha ido el tiempo y bueno, hasta siempre y realmente a los oyentes, bueno, tenés una cantidad enorme de libros para recomendar, pero eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Hasta siempre y muchísimas gracias. Bueno, un abrazo grande para vos, Mario, y muchas gracias por la entrevista, por el diálogo. Muchas gracias. Bueno, hemos hablado con Maristela Svampa, realmente una de las personalidades más brillantes de la Argentina. Ahora vamos a pasar un tema y nos vamos a comunicar después con Horacio Alcuaz para hablar un poquito de la coyuntura.